a todos. Espero que estén muy bien. Espero que se encuentren bien esta mañana. Qué bueno que estamos aquí. Qué bueno que cantamos juntos y que oramos juntos y que empezamos la semana de esta manera, ¿verdad? Poder fortalecernos juntos. A mí siempre me ha encantado. Así que nada. Mi nombre es Pablo Calzada, para los que no me conocen. Yo ya he estado 5 años en esta iglesia, para los que no lo saben. Y gracias a Dios que, ¿verdad?, he sido dirigido en un buen camino con el Señor. Y pues ahora estoy como nuevo líder de adoración aquí en esta iglesia. Y estoy súper agradecido por, ¿verdad?, todo lo que el Señor ha hecho en mi vida. Agradecido por los líderes que me han... que han estado conmigo en este camino con el Señor. Así que ya está, creo que ya está. Y nada, agradecido por el pastor Frankie, que ha estado conmigo todo este proceso, ¿verdad? Yo lo que voy a predicar esta mañana es un mensaje que leí yo en Efesios, yo estudiando Efesios, y se lo conté a Frankie, ¿verdad?, y a mis líderes de todo lo que he aprendido. Y Frankie dijo, pues mira, esto es una predicación. Y si a los que no conocen mucho al pastor, tienen que ser cuidadosos con lo que dicen. Porque tú le dices algo, mira, estoy interesado en esto, y él pompeado te dice, pues mira, nos reunimos el martes que viene. Y viene y te presenta un libro, ¡pum! Y te pone un libro enfrente tuyo y tú lo tienes que leer entero. Y lo discutimos. Y por ahí va hasta que poco a poco te hipnotiza y... está ahora mismo sentado en un avión para irte para África de misionero de momento. Así que... Nada, me dijo que entonces haga esta predicación y ya llevo un tiempito trabajando en ella, así que nada. Vamos, si pueden por favor ir conmigo para Efesios 6, versículo 10, para entonces leer la palabra. Efesios 6, Efesios 6, 10. Estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Dice la palabra, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Señor, te amamos, Señor, y estamos aquí esta mañana, Señor, para alabarte y adorarte y escuchar, Señor, tu palabra, escuchar lo que nos tengas que decir. Habla, Señor, a través de mí, úsame, y te pido que todos nuestros corazones, nuestros ojos, nuestros oídos estén todos puestos en ti, Señor, esta mañana. Y que nada de lo que se haga aquí adelante, Señor, sea para mí, todo sea para ti, Señor. Te amamos y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentar. Para entender lo que Pablo quiere decir y para entender por qué se lo dice a los Efesios y por qué en ese tiempo de la historia,
¿verdad? ¿Y por qué lo dice aquí al final de la carta? Y entender todos estos detalles, hay que entender el contexto de Éfeso, ¿verdad? Éfeso era una ciudad muy rica, era una ciudad bien religiosa también. Ellos estaban centrados en la adoración a Diana, ¿verdad? La diosa de fertilidad. Tanto que ellos construyeron un templo blanco grande para adorarla. Y toda persona y todo negocio estaba relacionado con este templo. Eran bien religiosos. También Éfeso era una ciudad central, donde pudiéramos decir que todas las calles se conducen a Éfeso, ¿verdad? Porque era central, era una ciudad movida, ¿verdad? Todo el mundo estaba en Éfeso. Y no mencioné que era la capital de una provincia romana en Asia, ¿sabes? Que aún más popular. Se conocía como una ciudad muy libre, y libre me refiero, ¿verdad? Como lo que tenemos aquí en Puerto Rico, Estados Unidos, que todo el mundo puede decir lo que le da la gana. Todo el mundo puede creer lo que crea, ¿verdad? Hasta cierto punto. Las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, pueden ser escultoras, podían ser artistas, por ejemplo. Es un panorama, ¿verdad?, que se parece un poquito a nuestra realidad contemporánea hoy en día. Entonces, como aprendemos en los libros de los Hechos, sí era una ciudad bien religiosa a Diana y era una ciudad libre, pero el cristianismo se convirtió en abominación para esos efesios. Pablo, en su tercer viaje misionero, visitó esta ciudad y allí se quedó por 2 años. Y después de un buen tiempo empezó ¿verdad?, a través del poder de Dios, obviamente, pues empezó a construir la iglesia allí, o plantó una iglesia allí, hizo milagros allí, y difundió el evangelio hasta que toda Asia pues pudo escuchar de ella. Pero sus enseñanzas obviamente eran tan contraculturales y tan contrarias a los negocios dirigidos hacia Diana y el templo que pues los efesios no lo soportaron más. Y pues debido a esto se hicieron una gran protesta, ¿verdad? Y los que estudiaron las cartas de Pablo conmigo y con Yamil saben de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y crearon una gran protesta a la ciudad entera, empezando por un platero, ¿verdad?, que vendía platos, que pues empezó a protestar y llevó a que toda la ciudad se hacía un gran rage, ¿verdad?, hacia Pablo y su enseñanza y hacia los cristianos que se estaban convirtiendo. Y se tomó en lugar, ¿verdad?, en el anfiteatro de Éfeso, perdónenme. Imagínense toda la ciudad de San Juan, quizá un poquito más grande, ¿verdad?, pero imagínate en toda la ciudad de Guaynabo, en un anfiteatro, un estadio de pelota, todos ahí haciendo una bulla contra ti, diciéndote grandes Efesios, grandes Diana de los Efesios, por 2 horas. Esa escena, yo no sé ustedes, pero a mí me fascina esa escena. Yo cuando leo esa escena me da como y se me paran los pelos, porque es que está brutal pensar en que, ¿verdad?, tanta gente contra uno, pero a la misma vez está haciendo lo correcto para el Señor. Eso para mí me impacta esa escena. Pues ya entienden, ¿verdad?, ya tienen una idea de dónde estaba esa ciudad parada, ¿verdad? Una ciudad muy rica, muy religiosa, pero obviamente muy contra el cristianismo. Cuando Pablo estaba en Roma, en su encarcelamiento doméstico, más adelante en sus cartas, en su viaje, los cristianos de Éfeso, donde él formó esa iglesia, se veían consumidos o absorbidos por esta cultura de Éfeso y por las falsas enseñanzas de la iglesia, dentro de la iglesia de Éfeso. Incluso en Apocalipsis, cuando se menciona la iglesia esta iglesia, porque recuerden que Apocalipsis está dirigido hacia esta iglesia, una de ellas era Éfeso. Cuando se menciona, dice en Apocalipsis, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, Éfeso estaba perdido. Su amor por Cristo estaba decayendo poco a poco. Pues, ¿qué hizo Pablo? Pues, obviamente, como él hacía, cogía papel y le escribía una cartita. Y yo creo que nadie aquí quería recibir una cartita de Pablo, porque eso venía con fuego y ¡guau! En esa carta, pues, les recordó que por la gracia de Dios habían sido transformados en una nueva criatura en Cristo Jesús, y como Él, siendo Cristo,
los edificaría y capacitaría como iglesia. Les presentó el nuevo propósito y plan divino para ellos, además de los principios de fidelidad, autoridad y sumisión dentro de la iglesia. Entonces, concluye la carta con una imagen de protección que ellos siendo ciudadanos romanos, entendieran perfectamente bien. Y pues aquí llegué a mi punto de esta mañana, ¿verdad? La armadura de Dios. A mí me gusta pensar que Pablo se sentó una mañana en la casa donde estaba siendo arrestado, y se sentó en un escritorio y tenía una ventana al frente de él. Entonces por esa ventana miró a los soldados romanos que estaban, ¿verdad?, cubriendo la casa entera, y se inspiró por sus armaduras, ¿verdad?, grandes, fuertes y poderosas que eran. Y por ahí, mientras se inspiraba, empezó a escribir: estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Entonces da una mini pausa y los observa de nuevo, pero esta vez con más detalle y más atención a su armadura, y dice: ok, sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Al leer las cartas de Pablo, uno se da cuenta, si tú las estudias verdaderamente, uno se da cuenta que cada cosa que Pablo decía tenía un propósito. Cómo lo decía, lo que decía, cómo lo decía y en el orden en que lo decía, ¿verdad? Y al estudiar esta parte, esta escena de la armadura de Dios, nos damos cuenta que esta armadura, cada detalle de la armadura es completamente compatible con la armadura espiritual que necesitamos para sobrevivir. Entonces, empieza la carta con la correa de la verdad. Empieza esa parte con la correa de la verdad. Los romanos, y ahí debe una foto de la correa, los romanos usaban una correa que en latín se llamaba cingulum militare. Cingulum siendo correa, militare siendo de militar. Cingulum militare. Para ellos era un símbolo de estatus y era un símbolo de honor también. Y se usaba para, obviamente, pues, cargar sus armas, cargar sus pertenencias personales, y asegurar la armadura. O sea, tenían la armadura puesta y la correa la aseguraba, que se mantuviera en el mismo sitio, en un sitio. También, y mira qué interesante, era la única parte que los soldados romanos nunca se quitaban. O sea, ellos podían tener la armadura y tenían la correa, y se la quitaban, pero la correa se mantenía con ellos siempre, como soldados. Era como, por decir, un badge, ¿verdad?, de policía. Que tú tienes ese badge y tú representas lo que tú eres. Tú eres militar, tú eres parte de la milicia romana. Y al ser parte de la milicia romana, pues no te la podías quitar. Es más, si te cogían sin ella, pues entonces pues, te castigaban incluso. Ahora, ¿por qué mencionar esto, verdad? ¿Por qué eso es tan importante? ¿Qué tiene que ver eso con lo que Pablo está diciendo? Pues es importante este detalle porque Pablo dice: amárrense su cintura con la verdad. Así como esta correa mantenía la integridad de la armadura de un soldado romano, la verdad mantiene la integridad de nuestras almas. ¿Entienden? Así como un soldado se la ponía y nunca se la quitaba, nosotros no podemos ponérnosla y quitárnosla. Debemos siempre tenerla puesta, la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? ¿Cuál es la verdad que nos da soporte a nuestras almas? Pues mira, leamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Evangelio es la verdad. El Evangelio es lo que nos da soporte
Y con los ataques de este mundo, ¿verdad? Siempre intentando jalarnos al lado oscuro sin que nos demos cuenta. Muchas de las veces hay que siempre amarrárnosla y no soltarla. Y quiero añadir que esta frase, ceñida a su cintura, esa frase, también es como un tipo de actitud de estar preparados, ¿verdad? Y Pablo empieza la carta con, empieza esa parte de la armadura con esa frase, ceñida a su cintura. Pero también es como un tipo de actitud de estar preparados. En otras palabras, amárrense los pantalones que esto viene duro. Y los efesios necesitaban una palabrita, ¿verdad? De amarrarse los pantalones que esto viene duro, ¿verdad? Porque estaban flojos. En esos tiempos, antes de un viaje, pues esta frase era bien común, queriendo decir que se amarren pues las túnicas con correas para, ¿verdad? Para que no se les vuelen. Porque tenían túnicas largas y por ello lo que hacían era amarrarse las túnicas con las correas. En Lucas capítulo 12, para ver aquí es lo que estoy diciendo, vemos en la Reina Valera que Jesús dice en una de sus analogías, dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Dice, estén ceñidos vuestros lomos. Si vamos para la versión Nueva Biblia de las Américas, se traduce a estén siempre preparados. O sea, esa frase quería decir estén preparados. Y pues entonces eso es lo que quiere decir Jesús, ¿verdad? Invitándonos a estar siempre listos y vigilantes. De igual manera, Pablo aquí nos está diciendo que nos mantengamos firmes en la verdad. Que vivamos con una actitud de preparación, sin ser vagos ni conformes. Y de nuevo digo, ¿verdad? Manteniéndonos firmes en la verdad, trabajando con ganas y enfocados en lo que verdaderamente importa. El Evangelio, amárralo a tu corazón, conócelo y compréndelo. Y compréndelo tiene un significado bonito porque se refiere a abrazar algo, a rodear algo, ¿verdad? Conócelo, compréndelo. Un experto de oro, para darle un ejemplo, tú le pones un anillo falso en su escritorio, lo toma en su mano y va a reconocer su falsedad. ¿Por qué? Porque él reconoce el verdadero oro, sabe cómo se siente, sabe cómo pesa, sabe cómo se ve. Y incluso, cuidado, si sabe cómo huele, porque está todo el día trabajando con oro, ¿verdad? Pues de igual manera, nosotros tenemos que ser expertos de la verdad. Para que cuando venga un evangelio falso, para cuando venga el enemigo a atacar, nuestra alma se inquiete y prenda todas las alarmas, protegiéndonos del pecado. Lo próximo, la coraza de la justicia. Revestidos con la coraza de la justicia, dice Pablo. La coraza es la parte de la armadura que se coloca en el torso ¿verdad? Para proteger los órganos frontales y los órganos traseros. Para los romanos, aparte de ser una protección, también tenía un tipo de significado. Y ya podemos ver que a los romanos les gustaba ponerle significado a muchas cosas, ¿verdad? Pues esto tenía un tipo de significado. Representaba poder, representaba disciplina, representaba valentía, estatus y liderazgo. Esas 5 cosas. Y es bien interesante eso. Pablo, el apóstol, hace una conexión brutal porque para nosotros la coraza que habla Pablo aquí representa justicia, queriendo decir vivir una vida justa delante de los ojos de Dios. Se refiere a vivir en santidad. La palabra en inglés es righteousness, ¿verdad? Cuando aceptamos a Jesús en nuestros corazones como su Salvador, como nuestro Salvador, fuimos adoptados por Dios y empezamos a vivir una vida donde el Espíritu Santo va poco a poco haciéndonos más como Jesús. Para irnos más profundo, antes no podíamos complacer al Señor completamente, ¿verdad? No había manera de llegarle al Señor. Y la justicia era, pues, tienen que todos morir. Creó un camino nuevo, siendo ese camino Jesús, y a través de Jesús
somos justificados. ¿Entienden? Eso es justo, esa es justicia, eso es righteousness, como lo dicen en inglés. ¿Y qué pasa cuando nosotros vivimos en justicia del Señor? ¿Qué nosotros recibimos cuando vivimos en justicia del Señor? Recibimos poder, recibimos disciplina, valentía, estatus y liderazgo. Lo mismo que representa la coraza de un romano. Por ejemplo, en Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. En Hebreos 12:6 dice, el Señor al que ama y recibe por hijo, disciplina. Josué 1:9 nos dice, sé fuerte y valiente, porque el Señor tu Dios estará contigo. Nos da estatus, como le dice a Pablo a los Colosenses, en Cristo ustedes están completos y no necesitan más nada. Y finalmente recibimos liderazgo, porque como también les escribe Pablo a los Efesios más temprano en la carta, le dice, y él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Recibimos esas 5 cosas. Así que, mensaje aquí, tomemos la coraza de justicia que con el poder, la disciplina, la valentía, el estatus y el liderazgo está hecho para proteger nuestros corazones. Y sabemos que del corazón es de donde proviene todo. ¿Verdad que sí? Próximo, calzado sus pies. Si en aquel tiempo estabas pasando por un caminito de tierra, estabas caminando hacia otro pueblo, otra ciudad, caminito de tierra, y veías algo como la otra foto. Eso. Si veías algo como eso, arregado en el piso, sabías pues quién había pasado por allí, ¿verdad? Unos soldados romanos, obviamente, porque la gente sabía que ellos tenían unas botas de cuero duro. De hecho, en latín, estas botas se llamaban caligae. En latín, caligae proviene de un término, calum, que significa cuero duro. Sabemos que estas botas son hechas de cuero duro. ¿Y qué pasaba con estas botas? Le enterraban unos clavos por debajo, por la suela, por debajo, para darles estabilidad en batalla. Darle estabilidad pues, en terrenos de tierra, de piedra, grama, ¿verdad? Que si tú corres en todo eso con tenis normal, pues te vas a reparar como loco. Pero si corres con ganchos por debajo, te va a estabilizar. Como los zapatos de pelota, ¿verdad? O deporte, de fútbol, todo el mundo sabe cómo se ven. Pues era esa misma idea. Así que eso no es una cosa nueva, eso ya existe desde hace mucho tiempo. Y los romanos, pues todo el mundo sabía que los romanos tenían esto por debajo, ¿verdad? Por eso es que, como pueden ver, pues se marcaba estas cosas. Entonces, dice, calzados sus pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Cuando Pablo escribe me lo imagino mirando las botas de los romanos como si fueran Nike. ¡Wow! Qué chévere están esas botas, mano. De verdad que algún día yo quiero conseguirme una así. Pero de momento viene, se inspira por las botas, ¿verdad? Y viene y así, inspirado y todo, viene y coge más tinta y dice, espérate, calzado sus pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Miren, así como los romanos tenían estos zapatos, estas botas que los estabilizaban en batalla, nosotros también tenemos unas botas que nos estabilizan en batalla. Jesús dice, para explicarle, le dice a los discípulos, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Esa es nuestra estabilidad. Eso es nuestros zapatos. Nuestras botas de estabilidad es eso, la paz que tenemos en Cristo. Entonces dice, calzados sus pies con la preparación para quedarse con el evangelio de paz para ustedes. Absolutamente no. Dice, para anunciar el evangelio de la paz. Este es el mensaje que Pablo aquí nos quiere decir. Nosotros tenemos unos zapatos de paz que nos estabilizan a nosotros en batalla.
Una vez tengan esa paz, una vez la experimenten, una vez la reciban, oye, enamórense de ella. Enamórense de esa paz. Y entonces salgan y corran. Me acuerdo cuando yo vi la película de Indiana Jones, la última que salió, que yo tuve la gran idea de decirle a mi familia que vayamos para allá, para Arecibo, el autocine de Arecibo, para verla. Y nos fuimos en la Jeep, chinguín, ¿verdad? Y estuvo bien brutal la experiencia, a mí me encantó la experiencia. Y la película me la disfruté bien brutal, ¿sabes? Yo salí de ahí contentísimo. Tanto que yo llegué acá a contárselo a todo el mundo. Y en el trabajo, para hacer conversación, le decía, oye, ¿tú has visto la película de Indiana Jones? Deberías ir a verla en el autocine de allá de Arecibo, está bien chévere. Y se lo conté a todo el mundo, olvídate, yo estuve toda esa semana contándole a todo el mundo que yo vi esa película. Fue algo como eso, ¿verdad? Enamórense de la paz que el Señor nos ha dado. Y eso es un mandamiento incluso en la Biblia, ¿verdad? El Señor nos dice, ámenme, ¿sabe? Enamórense de eso, tanto que le quieran decir a todo el mundo de ella. Corran a decírselo al mundo que hay paz y esperanza. Vayan a donde tu amigo, vayan a donde sus familiares, o a esa persona que no es cristiana, pero que el Señor ha puesto una compasión dentro de ti por él y por ella, y dile, amigo, hay paz para ti, no te preocupes. Porque Jesús ha vencido el mundo. Y dile, ¿te gustan mis botitas de paz? Ven conmigo que hay unas para ti también, esperándote. Pero es lindo, ¿verdad? El trabajo que el Señor nos ha dado de ir a compartir la palabra, ese mandamiento, de ser sus mensajeros, es hermoso y es importante. Así que, por favor, abran sus corazones. Abre tu corazón y prepárate para hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. Y no solo aquí, sino aquí, allá y en todo lugar. Seamos luz para el mundo. Dice Isaías 5:2, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación. Y dice a Sión, tu Dios reina. Entonces lo próximo es el escudo de la fe. Ahora aquí es donde me imagino verla a Pablo dando una mini pausa y de nuevo observando a los romanos con más detalle a través de la ventana donde estaba sentado en la casa. Y entonces continúa diciendo, sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Sobre todo significa que lo que va a decir próximo es más importante, ¿verdad? Interesantemente, los romanos consideraban el escudo la parte más importante de la armadura. Interesante. Entonces dice, tomen el escudo. Yo pienso que aquí Pablo no está comparando cualquier tipo de escudo romano. Había unos par, ¿verdad? Había una foto aquí que yo tenía para enseñarle los escudos. Tienen el palma. El palma, como pueden ver, es un escudo circular y era más chiquito. Era más fácil de usar. Pues ese escudo lo usaban mucho los romanos montados a caballo o los gladiadores. Entonces también estaba el clipeus. Y el clipeus con el tiempo pues se fue convirtiendo en el escudo estándar de los romanos con el tiempo. Pero el que yo creo que Pablo compara aquí, sin embargo, en la próxima foto, es el scutum. ¿Por qué? Porque Pablo dice, tomen el escudo con el que podrán apagar los dardos encendidos del maligno. Y ese era precisamente el propósito de este escudo, ¿verdad? Protegerte de las flechas de fuego del enemigo. Como pueden ver, era alto, era grande y era un poquito curviado para protegerte por los lados. Especialmente con las flechas de fuego que tiraban al aire, te caía al lado y por lo menos tenía un poquito de protección con ese escudo, ¿verdad? No solamente se usaba de manera individual, sino que grupalmente como soldados se alineaban todos juntos para hacer una barrera y poder caminar todos juntos con los escudos hacia adelante y que no les den. Pues aquí la fe es lo que representa este escudo. Pero antes de ver cómo Pablo hace la conexión entre el escudo y la fe específicamente, quiero
quiero decir, quiero mencionar que un efecto de la fe, un efecto de la fe, ¿verdad? La fe pero hay muchos efectos de la fe. Un efecto de ella es que nos impulsa a dar los pasos difíciles que Dios nos encomienda, ¿verdad que sí? Esta fe es diligente y perseverante, capaz de mover montañas y creer y confiar en cada palabra y promesa de Dios. De esto habla el autor en Hebreos 11, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Con la fe Noé preparó un arca, por la fe Abraham obedeció saliendo para una tierra prometida sin saber a dónde iba. Por la fe Moisés salió de Egipto con el pueblo de Dios, escapando del faraón, ¿verdad? Y esa milicia, para correr y llevar el evangelio de la paz, como hablaba yo cuando estaba hablando ahora mismo de las botitas. Esta fe debe permanecer en ti. No solamente tiene que entrar en ti, sino que debe permanecer en ti. Una fe dispuesta a decir: estoy a tus órdenes, Señor, dime qué hacer y a dónde ir, lo haré, aunque deba dejar todo atrás. La pregunta es: ¿estás listo? ¿Y estás dispuesto para hacer eso? Nosotros vivimos unas vidas cómodas aquí, para que lo sepan. Unas vidas comodísimas. No solamente en sus casas, con los carros, con la comida que tenemos todos los días y para tomar y beber, sino que también tenemos una iglesia brutal. A mí me encanta esta iglesia y estamos cómodos aquí, ¿verdad que sí? Venimos todos los domingos aquí a adorar al Señor juntos y nos saludamos, pero ¿estás dispuesto a cambiar de iglesia si el Señor te dice? Irte para Cabo Rojo o para Rincón a plantear una iglesia, o acompañar a alguien a plantear una iglesia. ¿Estás dispuesto a moverte de país? Anyway, ahora, ¿cómo hace Pablo la conexión entre el escudo y la fe específicamente, ¿verdad? Porque esto es algo que yo quería añadirles para conectar lo que estaba diciendo arriba. ¿Cómo hace Pablo la conexión entre el escudo y la fe? Que a través de la fe somos, número uno, protegidos en batalla. Dice Pedro: mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios, ¿verdad que sí? Vemos que esta fe la tuvo Jesús durante su tentación en el desierto por 40 días y fue la misma que protegió a los amigos de Daniel, quienes declararon al rey Nabucodonosor que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del fuego del horno ardiente, ¿verdad que sí? Esa es la fe que nos protege en batalla. Y número dos, somos fortalecidos, así como Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, que con la fe, siendo débiles, fueron hechos fuertes y se hicieron poderosos en la guerra. Esa es la fe que necesitamos para protegernos y fortalecernos de los ataques del diablo. Y mira, puede ser del tamaño de un grano de mostaza, ¿verdad que sí? Puede ser del tamaño de un grano de mostaza, lo dice. Pero con ella hacemos barreras de escudos, así como los romanos. Y sabemos que la mostaza, así de chiquita, casi harina. Pero cuando tú la pones en el piso, la pones bajo tierra, crece un árbol enorme. Así es la fe. Entonces, peleemos la buena batalla. Peleemos la buena batalla. Con esa fe. Cuando caemos y pecamos, estamos creyendo las mentiras del diablo. Eso es lo que pasa cuando caemos y pecamos. Pero cuando ponemos nuestra confianza en Cristo y creemos en cada promesa y palabra de Dios y en cada uno de sus actos, salimos de la batalla victoriosos. El casco de la salvación. Como ya dije, el diablo intenta torcer tu mente para que le creas a él y no al Señor. Aprovecha tus inseguridades, tus desánimos y pone obstáculos en tu camino para cegarte, confundirte y desviarte del Señor. Por eso es que Pablo entonces nos dice: tomen también el casco de la salvación, porque la cabeza y el cuello deben ser protegidas. Tú no sales a batalla sin un casco porque te van a arrancar la cabeza.
Perdónenme, estuvo fuerte. ¿Han oído la frase esta que dice bring me his head en las películas, ¿verdad? Cuando lo tienen capturado. Pues, ¿verdad? El enemigo con una espada en mano va por tu cabeza para matarte. Y es más para coleccionarlo, porque eso es lo que hacía. Y tener prueba de que, hey, te maté. Pues mira, Satanás hace exactamente eso mismo con nuestras mentes. Cingulum, dijimos que cingulum militares era una correa, ¿verdad que sí? Pero cingulum también tiene otro significado. Y también es el nombre de una parte del cerebro que tiene mucho que ver con las emociones y sentimientos humanos. De acuerdo a un artículo de Oxford Academic, el cingulum es un hub central para procesar dolor, está envuelto en tus memorias episódicas, coordina el input sensorial de tus emociones y está involucrado en tu conciencia emocional. El trabajo del diablo es manipular esa parte. Manipular y destruir tu mente. Él juega e intenta manipular tus memorias, tu pasado, ¿verdad? Y tus emociones para alejarte, haciéndote sentir culpable, sin valor para Dios. Por ejemplo, hay cristianos que temen perder su salvación pensando y diciendo que Dios llega a un punto donde te deja ir. Yo también era una de esas personas. Yo lo oraba al Señor antes, arrepintiéndome al Señor, ¿verdad? Y en esa oración yo le prometí al Señor que la próxima vez que me pasara eso, yo lo haría mejor y no iba a caer. Y sin embargo, yo venía para atrás como un perro arrepentido a pedirle perdón al Señor. Entonces comencé a pensar que si yo sigo así, el Señor algún día me tenía que dejar ir porque no iba a soportar eso. Que yo siga viniendo para atrás a arrepentirme y ser parte de su pueblo. Pues mira, así mismito es que ataca el enemigo, poniéndonos mentiras en la cabeza una y otra vez. Así que pongámonos el casco de salvación. Y quiero aprovechar y decir que si tú has aceptado a Jesús verdaderamente en tu corazón como tu Salvador y tienes el Espíritu Santo dentro de ti, recuerda esto que está escrito. Habiendo creído todo, fueron sellados con Él, en Él, con el Espíritu Santo de la promesa, que es dado como garantía de nuestra herencia. Si tienes duda, si el Espíritu te va a dejar ir, pues no dudes. El Espíritu de Dios no te va a dejar ir. No depende de cómo te sientas. No importa si tu seguridad de salvación no está en su lugar. La salvación de Dios persevera para siempre. Ya eres suyo. Así que, de nuevo, pongámonos el casco de salvación y siéntete seguro de que tu salvación está protegida en Cristo Jesús. Y finalmente, tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si te das cuenta, la espada es la única parte de la armadura diseñada para atacar. El resto es solamente una protección, ¿verdad? Esta es la única parte que está hecha para afiletear. ¿Y cómo entonces es la palabra de Dios una espada? Dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto que está aquí, este libro es nuestra espada. Una cosa es ir a batalla con protección, ¿verdad? Y la armadura de protección. Pero otra es ir con una espada en mano, porque ahora no solamente tienes protección, sino que ahora también te puedes defender y atacar y matar al diablo o al enemigo. ¿Y cómo vas a atacar? Con la palabra. ¿Cómo tú atacas con esto? Pues mira,
comprendiéndola y, más importante que todo, obedeciéndola. No es lo mismo comprender y leerte toda la Biblia de arriba para abajo y decirme a mí, esto está en tanto, esto está aquí, esto está allá, debes hacer esto. Y realmente obedecerla. No es lo mismo. Pero si la obedeces, entonces atacas como si tuvieran una espada en mano al enemigo. Podemos ver el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Y cómo él usa la espada cuando entonces Dios, después de ser bautizado, el Espíritu Santo lo lleva al desierto por 40 días a ser tentado. Satanás le dice a Jesús, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Satanás también le dice, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles se encomendará y en sus manos te llevará, no sea que tu pie tropiece en piedra. El diablo también usa palabra, oye. O sea, depende, ahí está la importancia de usarla correctamente, en el momento correcto, ¿verdad? La palabra. Y después Jesús le dice, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y Satanás, ya harto, porque ya lo intentó intentó tentarlo 2 veces y que cayera. Las primeras 2 veces él actuó como y tenía su versión serpiente, ¿verdad? Él iba sneaky a ver quién iba atacando. Pero ya ahora, en esta tercera vez, saca su lado león, ¿verdad? Y como león rugiente dice, todo esto te lo daré, ¿verdad? Si te postras y me adoras. Es como que medio obvio ya, como que, wow, tú estás tratando de jugar conmigo o algo. Ya es obvio. Entonces Jesús le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y el diablo lo dejó. Aquí Jesús usa la palabra de Dios perfectamente bien en un momento tan vulnerable. El diablo viene a atacarnos por donde verdaderamente nos duele, en momentos que estamos débiles, ¿verdad? La pregunta es, ¿estás listo para usar la espada como Jesús en esos momentos? Cuando te pregunten y te tengan una espada en tu cabeza para matarte y te digan, ¿a quién tú sirves? ¿Tú estás ready para decir, yo sirvo al Señor? O decirle, no me mate, no me mate. Y pendiente a lo que no es. ¿Estás ready para usar la palabra como es, como Jesús, en el momento correcto? El diablo tentó a Jesús por donde le dolía verdaderamente. Uno dice, quizás puede decir, pero el Señor es, ¿verdad? Jesús es el Señor. Pero, Jesús era humano y dejó todos sus poderes, todas esas fuerzas se las dejó al Señor para confiar y poder cumplir la palabra. Que Él sea un hombre verdaderamente y ser perfecto en esta tierra, ¿verdad? Jesús siendo humano le dolía tener que ir a la cruz. Y el diablo lo que le dice básicamente es, todo esto te lo daré si te postras y me adoras. Te lo daré ahora y yo tengo poder sobre esto. Te lo puedo dar sin que tengas que ir a la cruz ahora. Pero Jesús sabía lo que decía la palabra y qué era lo que tenía que hacer para que se cumpliera. Y pues eso fue lo que usó para entonces enterrárselo al diablo y espantarlo. Para más o menos ya ir concluyendo, ¿verdad? Lo que la predicación de esta mañana, pues, y ya hablamos de la armadura de Dios, ya eso está resuelto. Hay un solo detalle que queda mencionar. Un versículo que no hemos leído. Cuando Pablo termina de escribir de la armadura y dice, wow, esto me salió cañón. Lo voy a mandar. Dice algo muy importante que no puede fallar. Que es clave, bien clave de lo que estaba diciendo la armadura. Dice, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu
y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debemos orar, porque no podemos hacerlo solos. Nosotros tenemos, ¿verdad? Nosotros tenemos todas estas cosas que el Señor nos ha dado. Pero al final del día solamente Dios es el que nos las puede verdaderamente dar. Dar las fuerzas que necesitamos, que nos dé esa protección que necesitamos en el momento correcto. Oremos para que su poder se manifieste en nuestra debilidad. Pero como me dijo un hombre bien sabio hace poco, no le pidamos ayuda solo cuando estemos débiles. En momentos vulnerables nosotros no pensamos, nosotros reaccionamos. Oremos cuando estemos fuertes, cuando la tentación no está ahí, cuando estés bien, que tú digas, contra la vida me daba súper bien últimamente. Ahí es que tú tienes que orar, para que Él te dé fuerza en momentos vulnerables y ya estás ready para ese momento. El enemigo no viene a hacernos golpecitos de princesa ni nada. Él no viene a darnos y ya, que nos duela un chispín. No, Él viene a darnos tablas y batazos apuntando para la luna. Entonces, por eso es que Pablo le dice a los tesalonicenses, oren sin cesar. Significa, nunca dejen de orar en ningún momento. Levántate por la mañana, ora. Comiste, ora. O bueno, ora antes de comer y sé agradecido. Terminaste de comer, ora. Vas para el trabajo, ora. Llegaste al trabajo, ora. Y así todo el día. Mantén tus ojos puestos en Él. Entonces, cuando estudiaba esta partecita, esta última conclusión, ¿verdad? No solo pensé en mí, cómo esto me aplicaba en el momento, porque esto yo lo estudié en un momento que me estaba pasando por cosas personales y espirituales. No solamente pensé en mí, sino que también pensé en ustedes, en nosotros como iglesia. Porque nosotros estamos pasando por cosas buenas. Veo al Señor obrando esta iglesia verdaderamente. Veo una pasión por cumplir su voluntad, llevar su palabra y multiplicarnos. Acabamos de mandar a Sammy y a Valerie para la iglesia de Caguas, a plantear una iglesia. Y mandamos a un grupo con ellos, incluyendo a mi hermano. También tenemos a Ricky y a Alex, que van a ser misioneros y se están preparando para ser misioneros. Los misioneros que ya hemos mandado de esta iglesia para España. Y aparte de eso, pues tenemos ciertos grupos. Tenemos grupos de oración aquí, martes de adoración. Tenemos Ven a mi mundo. Tenemos grupos de mujeres y hombres que se reúnen, ¿verdad? Cada ciertos sábados para estar juntos y orar juntos y hablar de lo que nos pasó en la semana y compartir. Tenemos grupos de mentoría para las nenas con Gabriela. Y el grupo de mentoría de nosotros, de los muchachos, con Frankie. O sea, hay cosas buenas pasando y yo veo una iglesia que está fuerte en ese sentido. Y está poco a poco, mira, vamos para adelante atacando, vamos. Y ahora mismo pues estamos en un momento fuerte donde acabamos de plantear, como ya les dije, en una iglesia. Hay cosas buenas pasando, ¿verdad? Sin embargo, estemos alerta. Porque mientras más cerca estemos del Señor, mientras más cumplimos su voluntad, más el diablo va a estar detrás de nosotros como perro, tratando de atacarnos. Y ahora que tenemos que estar fuertes, juntos, orar por el hermano, orar por nuestra fortaleza, por nuestra fuerza, que esta iglesia no se separe, que esta iglesia se mantenga junto. Y es ahora. Y que el Señor nos dé la armadura, ¿verdad? Que nos ha dado. Pero para eso hay que orar sin cesar. Sed sobrios y velad, dice Pedro. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero de nuevo, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Oramos.
Señor, tú eres poderoso, Señor. Y tú eres grande. Y sabes que el diablo también es grande. El diablo también es poderoso y es fuerte. Sí. Nosotros no podemos contra él, Señor. No podemos ni abrirle las puertas, Señor, porque él se nos acerca y nos va a comer, Señor. Sin embargo, Señor, tú eres más grande. Tú eres más poderoso. Y tú estás a nuestro lado, Señor. Y tú, como papá, protegiendo a sus nenes, a su esposa, a su familia, tu ira es grande, Señor. Y yo sé que tú estás ahí para protegernos. Y te pidamos, Señor, que tú nos protejas y nos cuides en esta iglesia, ahora, en este momento, Señor, vulnerable. Y que no nos sorprendan las cosas malas que vienen, Señor. Sino que te adoremos, Señor, en esos momentos, sabiendo que tú estás cumpliendo tu voluntad. Cuídanos, Señor, esta mañana. Que nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros ojos, todos estén puestos en ti, Señor, durante la semana. Y oremos los unos por los otros, Señor. Y nos cuidemos, Señor, juntos. Gracias, Señor. Te pido por los ancianos, te pido por los líderes, te pido por los papás y las mamás, te pido por las abuelas, te pido por los nenes chiquitos, Señor. Que todos, no importa dónde estemos, Señor, tengamos nuestros ojos en ti. Y que esta nueva regeneración, Señor, vaya en un camino fiel en ti, Señor. Y que use a los papás, y use a los líderes, Señor, para llevarlos en un buen camino. Amamos, Señor, y gracias por todo. En nombre de Jesús. Amén.